Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mónica Calleja y estás viendo el canal de Casa de la Cultura con una charla más de nuestras pláticas de raíces, una colección de pláticas con personas muy interesantes, todos ellos arqueólogos que nos hacen el favor de darnos sus conocimientos y de tener estas pláticas tan interesantes. Le quiero dar la bienvenida esta noche de nuevo al maestro Alberto Ortiz, esta ocasión Antania Pérez. Ellos dos son compañeros de arqueología y pues voy a dejar que Alberto tome la palabra para presentar a Tania y de qué se trata esta plática, y yo los dejo con nuestra penúltima plática de raíces. Que lo disfruten. Ok, muy bien, pues igualmente muy buenas tardes, Mónica, y muy buenas tardes también a la arqueóloga, la maestra Tania Pérez Chávez, y a todos las demás personas que nos acompañan el día de hoy o que nos acompañarán en días posteriores, si es que llegaran a ver esta charla grabada. Y pues déjenme darles la bienvenida también a una sesión más de Raíces, conversaciones sobre una América precolombina. La semana pasada tuvimos el placer de contar con el maestro Mario Raúl Martínez Lara, quien nos habló sobre una de las ciudades más importantes de Mesoamérica, en este caso Teotihuacán, que como aprendimos fue construida pues ya hace más de 2000 años de antigüedad. Y bueno, pues para continuar hablando sobre algunas de las ciudades que tuvieron una gran influencia en Mesoamérica, hoy la maestra Tania Pérez Chávez nos va a platicar sobre la ciudad de México Tenochtitlan, que pues en este caso fue construida, fundada o edificada en el periodo posclásico mesoamericano, que, como recordemos, este periodo abarca entre el 1000 después de Cristo a 1521, que corresponde al año de la caída, nada más y nada menos, que de la Ciudad de México Tenochtitlan. Bueno, antes de ceder la palabra a la maestra Tania Pérez Chávez, déjenme les comento un poco sobre quién es ella. Pues bueno, Tania Pérez Chávez eh, nació en la ciudad de Tulancingo, en el estado de Hidalgo. Estudió arqueología en la Universidad Veracruzana y posteriormente hizo la maestría de estudios mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para ambas tesis de la licenciatura y de maestría, se enfocó en la relación del ser humano y la fauna, en específico con un animalito que seguramente muchos de nosotros estimamos bastante. Estoy hablando de los perros. Y bueno, también en años más recientes ha participado en diversos proyectos arqueológicos en la Ciudad de México y también en el estado de Puebla. Y bueno, eh, pues cedo la palabra a la maestra Tania Pérez Chávez. Adelante. Ok, muchas gracias Alberto, muchas gracias Mónica por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Y pues qué excelente presentación. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para que puedan... me parece que no me permite compartir la pantalla. No sé si me pueda ahí ayudar un poquito Mónica. Listo. Pero bueno, como bien mencionó Alberto, esta tarde yo les traigo una charla como parte de toda esta serie del programa de Raíces que se titula Conociendo México Tenochtitlan a través de las excavaciones arqueológicas. Y como lo mencionaba Alberto, pues ya hemos ido viendo a lo largo de todas estas charlas a algunas de las regiones
que comprenden Mesoamérica, ¿verdad? Vimos un poco del área maya, de la costa del Golfo, y bueno, en la plática pasada se habló de Teotihuacán, que se encuentra dentro del altiplano central, y es justamente en esta misma región donde vamos a ubicarnos hoy, específicamente en lo que es la actual Ciudad de México. La Ciudad de México actualmente se encuentra dentro de las 10 ciudades con mayor población en todo el mundo, de las 10 ciudades más grandes de todo el mundo. Y bueno, es una ciudad bastante grande y por lo tanto es importante como platicar hoy sobre su historia y su pasado prehispánico. Específicamente, como nos platicó Alberto, nos vamos a ubicar dentro del periodo posclásico. Este periodo, algunos investigadores también lo manejan a partir del año 900 después de Cristo hasta el año 1521. El 900 después de Cristo se toma como la fecha en la que finaliza el periodo clásico y el 1521 con la caída de la Ciudad de México Tenochtitlan por parte de los españoles. Entonces, lo que vamos a platicar un poco hoy es acerca de su fundación y los grandes hallazgos que han hecho surgir este gran interés por esta ciudad. Entonces, vamos a ubicarnos en estas dos fechas, el 1111 después de Cristo, y también quiero que tengan presente esta fecha, 1325 después de Cristo. La fundación de Tenochtitlan comienza con una serie de migraciones en las que varios grupos que habitaban la zona norte de la actual República Mexicana y que, bueno, también se considera que mucho más al norte, incluso hasta Nuevo México, la parte sur de Estados Unidos, muchos pueblos comenzaron a migrar hacia el sur, hacia la República y hacia el centro. Para el caso específico de Tenochtitlan, pues hay una cuestión en la que la fundación de esta ciudad, en la fundación de esta ciudad se entrelazan dos elementos, una parte el mito y otra parte la realidad, ya que muchos de los grupos mexicas trataron de representar la fundación de su ciudad a través de diversos mitos, en la cual había intervenciones de las deidades que ellos tenían. Y por otra parte tenemos la evidencia arqueológica, ¿no? El registro arqueológico que nosotros encontramos en las excavaciones. Entonces, generalmente, esta parte mítica de la fundación la vamos a observar en los códices. Los códices fueron el registro pictográfico que realizaron las sociedades prehispánicas para poder escribir su historia o escribir todo su pensamiento. Entonces, pero ellos lo hacían no de manera como ahora lo hacemos nosotros en los libros, con grafías, ¿verdad? Ellos lo hacían con pictografías, lo hacían a través de imágenes. Entonces, en este códice que se llama Códice Boturini, tenemos el relato de los mexicas, de cuál fue su fundación, de dónde venían ellos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un personaje que va en una canoa, entonces lo que nos indica que se encuentra dentro del agua, ¿no? Y esta parte corresponde a un islote que era llamado Aztlán. El nombre de Aztlán significa lugar de garzas o lugar de blancura. Y por este lado observamos un cerro. En este cerro, ¿qué es lo que vemos? Algo, aquí lo hice un poquito más grande para que puedan apreciarlo, es la representación del dios Huitzilopochtli, que significa el colibrí izquierdo o el colibrí zurdo. Aquí podemos ver su yelmo de colibrí y observamos que Huitzilopochtli está hablando, tiene estas vírgulas de la palabra. Entonces, este dios Huitzilopochtli le dijo a este sacerdote que para encontrar el lugar adecuado o el lugar donde su pueblo podía encontrar un sitio de esplendor, era donde tenían que emigrar, tenían que llevar a cabo una migración, un peregrinaje, hasta encontrar un símbolo que él les iba a decir, una señal divina, ¿no? Pero
es muy interesante que también aquí vemos representadas otras casitas. Estas son casas, es la manera en la que ellos representaban a las casas o a los pueblos. Entonces, observamos que no solamente fue un grupo el que salió a peregrinar por indicaciones del dios Huitzilopochtli, sino que fueron varios. En algunos códices se habla de que fueron 6 grupos, otros de que fueron 7, pero en general se tiene el consenso de que fueron varios grupos que habitaban en el lado norte del país los que comenzaron esta serie de migraciones, ¿verdad? Entonces, este periodo de migración no fue nada más que ellos caminaran y que ya llegaran a un lugar, ¿no? Pasó un largo periodo de tiempo. Aproximadamente se tiene el registro de que pasaron 200 años en los cuales estos grupos fueron caminando alrededor de toda la República y algunos se asentaban en campamentos, ¿no? Llegaban a un lugar, montaban un campamento, pero tampoco se quedaban 1, 2 o 3 días, sino que se quedaban años. Se tiene registro de que incluso se quedaban 30 años en algún lugar, y entonces todos ellos fueron aprendiendo del lugar de donde ellos se asentaban o montaban sus campamentos, aprendían lo que se debía de comer, porque como sabemos en México hay una diversidad enorme de ecosistemas, ¿no? Entonces, estos grupos que venían de Aztlán, y justamente por eso, de ahí viene la palabra azteca, de la palabra Aztlán, les decían, los aztecas eran los que venían de Aztlán, entonces eran todos estos grupos que venían de Aztlán, de este islote, ¿verdad? A lo largo de todo ese tiempo, fueron aprendiendo mucho de todos los demás grupos mesoamericanos. Entonces, en este largo recorrido que duró alrededor de 200 años, pues llegaron a lo que ellos estaban buscando era el símbolo que Huitzilopochtli les había dicho, que era que tenían que ver un águila posada sobre un nopal. Y donde lo encontraran era ahí el lugar en donde estaban destinados a fundar la gran ciudad que se iba a convertir en la sociedad máxima, que ellos iban a tener el poder y el control de todo. Entonces, ellos continuaban caminando, 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 hasta buscar y hasta encontrar esta señal. A nosotros como mexicanos nos han enseñado que pues el símbolo que buscaban los mexicas era un águila devorando una serpiente. Sin embargo, arqueológicamente y en los documentos históricos nunca se ha encontrado el registro de una serpiente, de que el águila estuviera devorando la serpiente. Tenemos, por ejemplo, el Códice Mendocino, donde solamente vemos el águila posada sobre el nopal, incluso otros códices en donde hay un águila, pero está devorando a otra ave, ¿verdad? Entonces, este símbolo del águila fue cambiando, fue posterior, fue ya entrada, digamos, la sociedad novohispana, ¿no? Pero bueno, estos grupos continuaron su camino hasta poder encontrar el águila posada sobre nopal, hasta que llegaron a la Cuenca de México, ¿verdad? La Cuenca de México, en ella podemos ver, este es el lago de Texcoco, y cuando llegaron a este lugar, pues se encontraron con que ya había grupos y pueblos asentados en la orilla del lago. Toda esta sección ya estaba llena de pueblos, y los que gobernaban principalmente toda esta área eran los pueblos de Azcapotzalco, que se encontraba ubicado en este lado. Ellos eran los que tenían el control, y bueno, como a lo largo de su peregrinaje, los aztecas o los que venían de Aztlán, los pueblos migrantes, habían adquirido grandes conocimientos de todos los grupos mesoamericanos y eran grandes guerreros y eran muy fuertes, tenían una facilidad tremenda para la guerra. Pues el gobernante de ese entonces de Azcapotzalco les pidió que le ayudaran a someter a un grupo que eran los Xochimilcas, que estaban viviendo por esta parte, ¿no? Entonces, los mexicas le ayudaron al señor de Azcapotzalco, y él, en agradecimiento, pues les permitió que se asentaran en una ladera de la cuenca.
en lo que hoy conocemos y en un cerro que se llama el Cerro de Chapultepec. ¿Qué significa el Cerro del Chapulín? El chapulín es un grillo, ¿verdad? Entonces ellos se asentaron durante un tiempo aquí, pero empezaron a tener conflictos y muchos de ellos decidieron mejor irse y seguir su camino, migrar a otra parte, hasta que el señor de Azcapotzalco les dijo, bueno, ya fue suficiente tiempo que estuvieran aquí, tienen que irse y el único lugar que yo les puedo dejar es esta isla. A ver si ustedes quieren asentarse aquí, ¿verdad? Y bueno, el señor de Azcapotzalco creía que los aztecas no se iban a quedar ahí, pero, oh sorpresa, que ellos estaban acostumbrados a caminar tanto, a no tener un lugar fijo, que dijeron, nosotros podemos hacer de este lugar el mejor lugar que haya conocido todas las sociedades de estos tiempos. Y es entonces cuando, liderados por un sacerdote que se llamaba Tenoch, los grupos que venían migrando decidieron asentarse en esta pequeña isla. Esto fue en el año de 1325. Y este sacerdote fue el que indicó y el que dijo, yo acabo de ver esa águila posada sobre el nopal en este sitio, ¿no? Él justificó el hecho de que el señor de Azcapotzalco los enviara a esta isla, los sacara de Chapultepec, donde había manantiales, donde había un bosque, y los mandara a una isla que estaba prácticamente desolada. Entonces, él, a través del mito, justificó que se fueran a asentar a este lugar. Pero el señor de Azcapotzalco y de otros pueblos, pues no contaban con que los ahora ya mexicas, porque ya se habían asentado en lo que ellos denominaron México, que es el centro del universo, el ombligo del mundo, el lugar ideal que les había indicado su dios Huitzilopochtli, no contaba con que ellos iban a hacer de esta isla algo extraordinario, ¿verdad? Y alrededor de 200 años, fíjense, de 1325 a 1520, ampliaron la isla construyeron sobre este pequeño islote una isla completamente artificial, llena de una ingeniería increíble, porque estaba sentada sobre un lago, entonces tenían que lidiar con inundaciones. Entonces aprendieron a poder tratar con ellas y también edificaron grandes calzadas como estas que conectaban con tierra firme. Hicieron acueductos, ya que el agua del lago era agua salada, no se podía tomar. Entonces edificaron acueductos que tomaban agua de los manantiales de Chapultepec y de Ixtapalapa, como estos, para poder sobrevivir y para poder mantener a tanta gente, ¿verdad? También este islote artificial lo llevaron a cabo haciendo obras de ingeniería como chinampeo. El chinampeo puede ser agrícola, pero también puede ser habitacional. Este tipo de ingeniería contempla que se hagan pilotes o palos de madera, se entierren sobre la zona baja del lago y sean rellenados con tierra, ¿verdad? Entonces, solo así hicieron una gran isla artificial para poder extenderse. Y bueno, finalmente, pues, tenían ya su gran ciudad, ¿verdad? Esta gran ciudad, también, en ella también edificaron un centro o recinto ceremonial que ahora conocemos como el recinto ceremonial del Templo Mayor. En él, en este primer cuadro que estoy señalando, únicamente lo utilizaban para actividades religiosas y para actividades administrativas. Aquí únicamente vivía el señor o el gobernante, que también llamaban Tlatoani, y que significa el que habla, ¿no? El que sabe hablar, el que le habla a la gente, pero también el que le habla a los dioses. Entonces, este primer cuadro era el más importante y alrededor era donde vivía el resto de la población, donde vivían las personas. Y la ciudad se encontraba dividida
en 4 grandes barrios, de manera ortogonal. Los dividían de norte a sur, de este a oeste, y cada uno de estos barrios se dedicaba a algo en específico. Por ejemplo, había un barrio de los comerciantes, había un barrio de los artesanos, etc. Y bueno, esta magnífica ciudad, principalmente, bueno, su templo se edificó de manera dual. El culto que se rendía en el templo mayor era dual. Esto quiere decir que por un lado se le daba culto a Tlaloc, que es el dios de la lluvia, y por otro a Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra. Y esto tiene sentido porque las dos principales actividades económicas que tenían los mexicas eran justamente y tenían que ver con el agua y con la guerra. El agua, pues porque vivían sobre un lago y tenían que dominar el agua, tenían que vivir con ella, ¿no? De ella vivían. De los cultivos en Chinampas, si no había agua, pues no iban a tener comida. Si no controlaban los canales, no podían moverse para llegar a tierra firme. Y también, bueno, sabemos que en temporada de lluvias toda la ciudad se podía llegar a inundar, entonces tenían que tener muy, muy contento al dios de la lluvia porque si no, arrasaba con todo, ¿verdad? Y por el otro lado, pues el dios Huitzilopochtli, que era el dios de la guerra, que era el que les había indicado a dónde seguir, les había dado todo su conocimiento sobre la guerra, sus técnicas, y a partir de esta actividad de guerra fue que los grupos mexicas comenzaron a someter a otros grupos que ya conocían desde la costa del Golfo hasta Oaxaca, en fin, a muchísimos pueblos de toda Mesoamérica, comenzaron a someterlos y les empezaron a pedir tributos, ya que como conocían muy bien estos pueblos, pues sabían en dónde trabajaban, por ejemplo, muy buen barro. Entonces decían, vamos a someter a este grupo y le vamos a pedir que nos haga 80 cazuelas y nos las tienen que traer una vez a la semana o 2 veces a la semana, en fin, ¿no? Entonces, estas fueron las principales actividades en las que se centraba la economía de la ciudad. Y bueno, la ciudad en general, pues este es el recinto sagrado donde les comentaba que se realizaban las principales actividades religiosas y administrativas, pero también ellos le ponían mucho énfasis a la educación. Había calmecacs, que son escuelas en donde los sacerdotes enseñaban a los futuros gobernantes a saber, a que ellos aprendieran cómo hablar, cómo escribir, cómo pintar, cómo expresarse ante el pueblo, cómo expresarse con los dioses, etcétera, ¿no? Entonces, en un momento, en 1520, 1521, pues la ciudad estaba en su máximo esplendor. Sin embargo, debido a los pueblos que tenían sometidos para que les rindieran tributos, esta es la matrícula de tributos, es otro códice en donde iban ellos controlando y cuantificando, tenían todo un conocimiento magnífico para contabilizar y ver, por ejemplo, aquí que el pueblo de Coyoacán les tenía que entregar cada 28 días 50 pieles de jaguar, ¿no? Entonces tenían administradores magníficos, pero como sus tributos eran muy fuertes, a veces los pueblos no podían rendir este tributo, no llegaban a conseguir 50 pieles de jaguar. Imagínense, conseguir 50 pieles de jaguar, tendrían que mandar a todas las personas a cazar y a veces se los acababan, ¿no? También los jaguares iban alejando, en fin, también plumas de aves, por ejemplo. Entonces estos pueblos intentaron rebelarse muchas veces, intentaron hacerlo en muchas ocasiones, pero no podían, porque no eran tan hábiles en la guerra como los mexicas, ¿no? Entonces, esto fue haciendo que cada vez Tenochtitlan y los mexicas se hicieran de muchos enemigos. Casi nadie los quería porque todos estaban sometidos ante ellos. Y bueno, en 1519 llegaron los españoles a la costa de Veracruz y se encontraron con grupos que habían sido sometidos o que en ese momento eran sometidos por los mexicas
y vieron en los españoles aliados para que fueran a pelear contra los mexicas y que los ayudaran a salir de ese sometimiento que ellos, tan fuerte que ellos tenían. Entonces, los españoles, al escuchar los relatos de todos estos grupos que tuvieron primer contacto, pues escuchaban cómo hablaban de la gran Tenochtitlán, ¿no? Cómo hablaban de este lugar, de estos grandes tlatoanis que tenían oro, que tenían grandes riquezas, que tenían atuendos magníficos hechos de pluma, de jade, y entonces les dio curiosidad a los españoles, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, si tan grandiosa es esta ciudad, nosotros tenemos que conocerla, nosotros tenemos el poder para poder someterla, y con ayuda de estos otros grupos que no los quieren, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y es así como durante el camino que los españoles llevaron de la costa hacia el altiplano central o hacia el centro de México, se fueron haciendo de grandes aliados, como los tlaxcaltecas, ¿no? Los tlaxcaltecas fueron grandes aliados de los españoles y ellos también les dieron información, ¿no? Bueno, entre todos los grupos dieron información valiosa, como cómo era el tipo de guerra que ellos llevaban a cabo, por dónde tenían que entrar a la ciudad, cuáles eran sus mejores defensas o cómo podían asediar a la gran ciudad de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, los españoles ya tenían mucha información al respecto de cómo hacerles la guerra, ¿no? Y bueno, cuando llegaron a Tenochtitlan, pues también un factor importante, les declararon la guerra, y un factor importante para que los españoles ganaran fue que tenían otras estrategias de guerra. Los españoles estaban acostumbrados a batallas en las que mataban a su contrincante. Sin embargo, los mexicas lo que hacían era someterlos y tomar algunos cautivos para llevárselos, pero no mataban a todas las personas, ¿verdad? Mientras que los españoles sí. Otro factor que también contribuyó a que la conquista española fuera un poco, se diera de manera más fácil, fue el cúmulo de enfermedades que traían consigo los españoles y que llegaron a los grupos indígenas, a los mexicas, no solo, bueno, a los grupos en general mexicas, no solo a los grupos mesoamericanos, no solo a los mexicas, grandes epidemias, ¿no? Como la viruela, que prácticamente estas enfermedades mataron al 90% de la población que se encontraba en ese momento. Imagínense qué tanto es el 90%, ¿verdad? Entonces, había muy poca población y los españoles, como ya tenían bastante información sobre Tenochtitlan, también lo que hicieron fue asediarlos. Cortaron estas grandes calzadas que existían en la isla para que no tuvieran comunicación con tierra firme. Les cortaron los acueductos para que no tuvieran agua potable y prácticamente dejaron a la población asediada para que muriera, ¿no? Y fue así también a través también de muchísimas batallas. Uno piensa a veces que en 1521 cayó Tenochtitlan, pero no, siguieron una serie de batallas todavía donde grupos indígenas trataban de rebelarse, ¿verdad? Incluso hasta en la actualidad o hasta hace muy poco tiempo, todavía muchos grupos indígenas están en rebelión. Pero bueno, al final los españoles, liderados por Hernán Cortés, lograron su cometido y sometieron a la ciudad de Tenochtitlan. Y lo que hicieron fue que destruyeron absolutamente todo. Trataron de, como se trataba de una isla, pues reutilizaron las piedras de estos grandes templos, de las casas, de toda la piedra en general que existía en la isla para poder edificar sus propios edificios, como estos, sus propias casas, sus propias edificios administrativos, ¿verdad? Entonces arrasaron casi por completo con lo que fue una vez la gran ciudad de Tenochtitlan, y por mucho tiempo se olvidó, por mucho tiempo se creyó que ya no existía, que ya había quedado en el olvido,
y toda esta nueva sociedad española que llegaba a vivir al territorio, la sociedad nueva hispana, olvidó por completo que ahí alguna vez existió una sociedad mexica, una sociedad prehispánica, ¿verdad? Y poco a poco la ciudad fue creciendo, fueron edificando sus propios templos como catedrales, grandes casonas de condes, etcétera. Y no fue hasta 1790, otros 200 años, que se encontró a la Coatlicue. La Coatlicue es una escultura, es un monolito de grandes dimensiones que fue encontrada justamente en lo que ahora conocemos como el Zócalo, que se encuentra en el centro de la Ciudad de México. Fue encontrada y volvió a resurgir un poco la idea de quién hizo este monolito, ¿no? ¿De dónde salió? Algunos todavía creían que se trataba de demonios, ¿verdad? Que lo habían hecho los grupos indígenas que adoraban a los demonios, pero otros también sentían curiosidad, ¿no? Entonces decidieron dejarla, decidieron no destruirla para fortuna de nosotros, y ya que esta escultura representa a la madre de todos los dioses, es la Coatlicue, que significa la de la falda de serpientes. Aquí podemos ver que su faldellín lleva serpientes y pues era la madre de todos los dioses, ¿no? Entonces decidieron dejarlo, y lo mismo pasó con la Piedra del Sol, que en ese mismo año, en 1790, también fue encontrada. Y bueno, algunos le llaman el calendario azteca, porque así se quedó en esa época su nombre, pero en realidad se trata de un monolito que representa otro mito, el mito del quinto sol, y que está dedicado a una deidad solar. Como les mencionaba, pues algunas personas creían que estas piedras todavía fomentaban como los malos pensamientos en las personas que lo veían, porque era un monumento, es un monumento enorme que causa fascinación, ¿verdad? Entonces decidieron moverla del lugar en donde estaba y la pasaron a la lateral de la iglesia de la catedral, para que todos estos tal vez demonios que ellos creían que tenía, pues se fueran, pero aún así la mantenían, porque pues sí era fascinante para ellos, no le encontraban una explicación y todavía se cuestionaban quiénes lo habían hecho y qué significaba, ¿verdad? Entonces, bueno, después de este tiempo, otra vez se perdió como el interés un poco, ahí tal vez una que otra persona se preguntaba qué había pasado con estos grupos, pero no fue hasta 1960, hasta los años 60, que comenzó nuevamente a haber se comenzó a edificar el sistema de transporte colectivo del metro, que es el transporte principal de la Ciudad de México, y se encontraron nuevos hallazgos, como este, ¿no? Que es la pirámide de Hécat, que se encuentra en la estación del metro Pino Suárez. Mario en la plática pasada nos decía que Teotihuacán era la zona arqueológica más visitada de México, pero no, dicen que en realidad es Pino Suárez, porque miles de personas transitan todos los días por ahí y a veces unos ni se dan cuenta, ¿verdad? Pero es una zona que visitan muchísimas personas, transitan por ahí, y en los años 60, cuando se comenzó a construir la línea del metro, pues fue cuando la encontraron. Entonces volvió a llamar la atención, y es entonces cuando se empieza a conformar más ya en forma el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que se empezó a interesar por resguardar todos estos vestigios arqueológicos que de repente surgían, ¿no? Otra vez en la ciudad, y que volvía a llamar la atención de que no, la ciudad de Tenochtitlan no se destruyó por completo, todavía podemos encontrar algunos de ellos, ¿no? Y bueno, esta es la pirámide en la actualidad. Y más o menos por esos mismos años, en 1978, se encontró otro grande monolito,
que fue la Coyoxauhqui. Y este lo encontraron porque un grupo de obreros que se encontraban metiendo una red de luz y fuerza, de repente en sus trabajos nocturnos le pegaron con el pico a una piedra, ¿no? Luego le escucharon y dijeron, esto es algo que no entendemos, esto es algo más grande, esto tiene que venir alguien a verlo, y fue que llamaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que mandara un grupo de arqueólogos. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que encontraron otro gran monolito, y en esta ocasión pues representa a la diosa Coyoxauhqui, ¿no? La diosa Coyoxauhqui era la hermana del dios Huitzilopochtli, y en esta representación la vemos desmembrada. Aquí, como pueden ver, tienen rotas las piernas, aquí se le pueden ver los huesitos, y bueno, ella es una deidad lunar, no quisiera adentrarme tanto, tal vez en otra plática, pero encontraron esta magnífica pieza y volvió nuevamente a llamar la atención y a decir, todavía podemos encontrar grandes monumentos aquí, tenemos que continuar las investigaciones. Y fue así que nació el proyecto arqueológico de Templo Mayor, que desde ese entonces empezó a realizar excavaciones en todo el centro histórico de la Ciudad de México. Y en el año 2006 tuvieron la gran fortuna de encontrar esta escultura que se llamó la Tlaltecutli. Es la diosa de la tierra, ella es la devoradora, es la que come, porque si nos damos cuenta, la tierra devora todo lo que le cae, ¿verdad? Si metemos a un muertito, pues lo va a desintegrar, lo va a comer, pero también la tierra es la que da la vida, ¿no? Así como da la muerte, también surge de ahí pues las plantas que comemos, ¿verdad? Y bueno, ya siendo 2006, pues ya teníamos más tecnología y se pudieron hacer reconstrucciones en 3D o modelos en 3D de las excavaciones que se estaban realizando en ese momento, y eso permitió que los arqueólogos se dieron cuenta de que debajo de ella había una cámara, así como en las tumbas egipcias había una cámara secreta debajo de esta escultura, y en ella encontraron una losa de piedra que adentro tenía una gran ofrenda, una riquísima ofrenda, ¿verdad? Encontraron alrededor de 1,600, un poco más de 1,600 especies de animales diferentes. Encontraron, por ejemplo, aquí tenemos un pez raya, tenemos corales, variedades de corales, de caracoles, ollas de barro, algunas esculturas de piedra, cetros de madera, encontraron incienso, copal, todo en perfecto estado. Entonces fue un gran descubrimiento, fue un gran hallazgo que permitió también conocer la variedad de especies que manejaban los grupos mexicas para hacer sus rituales, ¿verdad? Y bueno, de manera personal, a mí me encanta esta ofrenda porque también encontraron el esqueleto completo de un lobo que estaba dentro de esa cámara y que estaba ricamente ataviado, es decir, que ofrendaron el lobo, pero lo vistieron, o sea, le pusieron, por ejemplo, aquí aretes, pendientes de cuentas de jade, de jadeíta, un pectoral de oro, un sartal de cuentas de conchas, una bolita de copal, y bueno, también eso nos habla del manejo que tenían los mexicas, del conocimiento que tenían para controlar, imagínense un lobo, cómo iban a llevar del área natural de un lobo hasta una isla para poder ofrendarlo, ¿verdad? Entonces, esto nos indica que era una diosa muy importante que requería así elementos absolutamente, pues, elementos feroces, ¿no? Que no fueran tan fáciles de conseguir también, ¿no? O sea, tenían que mandar a traer los caracoles desde el Pacífico, desde Oaxaca, desde Guerrero. Los pueblos que tenían sometidos les tenían que llevar todos estos elementos para que ellos pudieran ofrendarlo a sus deidades. Y bueno, aquí, por ejemplo, puse esta imagen para que se den cuenta del tamaño de estas esculturas. O sea, no son esculturas pequeñas, no son esculturas de 1 metro. La Tlaltecutli es la escultura más grande que se ha encontrado hasta el momento. Tiene una altura de 4 metros.
el calendario azteca o Piedra del Sol, mejor dicho, tiene unas medidas de 3.5 metros. O sea, verdaderamente los mexicas intentaron ofrendar, intentaron hacer obras monumentales para sus deidades, ¿no? Ellos tenían que ser espléndidos con ellos porque si no, no les iban a hacer caso, ¿verdad? Y bueno, otro gran descubrimiento y que es como muy interesante es el de un zompantli. ¿Y qué quiere decir esto? Un zompantli es un empalado, digamos, de cráneos humanos que se encuentra atravesado. Y, por ejemplo, esto me pareció bastante interesante porque tenemos aquí el registro en un códice, cómo pintaron el zompantli. Aquí tenemos nuevamente al dios Tlaloc, al dios Huitzilopochtli. Este es en su templo mayor y aquí está registrado el zompantli, ¿verdad? Es una especie de mapa. Entonces, también se encontró la estructura del zompantli. O sea, tenemos el registro en un códice, tenemos el registro en una estructura, que este es un zompantli de piedra, y en el año 2019 y 2020 se encontró un zompantli real, ¿no? Hecho con cráneos reales de restos humanos, y hasta el momento todavía las excavaciones continúan, todavía no se ha terminado, pero hasta el momento han registrado más de 600 cráneos humanos. Y estos cráneos humanos posiblemente pertenecen a los cautivos que tenían los mexicas y que sacaban de los pueblos sometidos y los sacrificaban en su templo y posteriormente la cabeza la ponían de manera ritual en este zompantli, ¿verdad? Y pues bueno, no todos son grandes hallazgos, también hay hallazgos arqueológicos que pareciera que quieren mostrarse, ¿verdad? Por ejemplo, es una casa del siglo XVIII, en donde pues así se encuentra actualmente, así está en el centro de la ciudad, y si se dan cuenta, en esta esquinita hay algo interesante, y eso es una cabeza de serpiente. Como les mencioné, muchos de los españoles o las sociedades novohispanas, al edificar sus nuevas casas, encontraron también seguramente piezas como estas, ¿no? Que eran de origen mexica. Y bueno, la serpiente ya dentro de la religión católica significa la maldad. Entonces, tal vez ellos rescataron esta cabeza de serpiente para poder decir, nosotros estamos sobre la maldad. Sin embargo, pues rescataron un monumento mexica sin quererlo y lo edificaron ahí. Entonces, en la Ciudad de México, cuando uno la visita, podemos encontrar sorpresas como estas, ¿no? Esculturas mexicas que quieren como mostrarse, ¿no? Como que no quieren ser olvidadas. Esta, por ejemplo, también es la calle de Madero, es una de las calles también más caminadas en toda la ciudad. Y en este McDonald's, por ejemplo, vemos también en esta pared otro monumento prehispánico, ¿no? Y representa un chalchihuitl, que quiere decir como lo preciado, ¿no? Y que se encuentra ahí, muchas veces pasa desapercibida, nosotros vamos caminando y no la vemos, pero está presente, ¿no? Nos continúa a veces llamando y diciendo, hey, aquí sigue la ciudad prehispánica, estás en Tenochtitlan, ¿verdad? Aquí por ejemplo, también es una tienda de ropa que se llama Bershka, que está en la misma calle de Madero, y cuando hicieron la remodelación de esta casona, pues también, ¿qué creen? Que encontraron ¿no? Otra laja de piedra tallada, pero en esta sí se representa una cuenta calendárica, se representa el glifo uno mono. Y entonces pareciera como que la ciudad no quiere no quiere quedarse escondida, ¿verdad? En esta imagen, por ejemplo, vemos también un edificio del siglo XVIII, pero ya está todo hundido, ¿no? También debemos recordar que la ciudad sigue siendo un lago, estamos sobre un lago. Entonces,
cuando en tiempos de secas las arcillas se contraen porque ya no tienen la humedad que tenían antes, y entonces todo el peso de estos grandes edificios novohispanos se va cayendo, pero aquí en esta hendidura nos indica también que posiblemente ahí haya estructuras prehispánicas, ¿no? Hay estructuras mexicas que sí fueron bien edificadas y que estas no quieren moverse, ¿no? Mientras que las casonas españolas, pues sí, ellas sí se van porque no fueron construidas de la misma manera. Entonces, pues el trabajo que hacemos nosotros, los arqueólogos, sobre todo en la Ciudad de México, pues es este, ¿no? Es realizar salvamentos arqueológicos para poder ir tomando piezas del rompecabezas de la historia, poder ir armando por secciones cómo era esta gran ciudad, ya que, como les mencioné, pues también sobre ella se edificaron edificios históricos, edificios que no podemos simplemente tirar para poder sacar a las pirámides, ¿no? Aquí vemos, este es un claro ejemplo, ¿no? Las escalinatas de un templo, de una pirámide, y sobre ella una casona del siglo XVII, que también es importante, que también es parte de nuestra historia, y no podemos tirarla nada más así porque sí, ¿verdad? Las dos son importantes, entonces tenemos que cuidar ambas. Y bueno, en esta les puse aquí esta imagen también porque vemos otro templo y que a veces es difícil porque a pesar de que sepamos que es un templo súper importante, pues no podemos llegar aquí con el vecino y decirle, ¿sabe qué, vecino? Le vamos a tirar su casa, sino que también tenemos que esperarnos y quedarnos solamente con esa pieza del rompecabezas, hacer un muy buen registro de lo que tenemos, para que tal vez si en 10 o en 15 o en 20 años o en 50 años quieran hacer excavaciones en este lugar, pues nosotros sepamos que aquí viene la otra parte del edificio prehispánico, ¿verdad? Y bueno, les quería compartir estas imágenes de unas excavaciones que estuvimos realizando el año pasado, justo en el centro de la Ciudad de México, y que en ella encontramos algunos fragmentos de cerámica mexica, pero también encontramos estos pilotes de madera, que eran, como les mencionaba, el sistema constructivo que utilizaron los mexicas para poder rellenar la isla. Estos, sin embargo, no eran pilotes de cimentación mexicas, eran pilotes de cimentación españoles, ya que los españoles tuvieron que aprender de los mexicas a cómo construir, porque los españoles no tenían experiencia en cómo edificar una casa sobre un lago. Entonces, todo este gran conocimiento de ingeniería que tenían los grupos indígenas mexicas de esa época, se lo enseñaron a los españoles para que ellos pudieran entender, ¿verdad? Y bueno, nada más como para reflexionar un poco, así como los españoles tuvieron que aprender de los mexicas, pues quedó también un poco todo el conocimiento que ellos tuvieron ha continuado a través de los siglos, ¿verdad? A pesar de que los españoles destruyeron un sinfín de monumentos, de esculturas, de deidades, etcétera, algo que no pudieron destruir fue el conocimiento y la tradición oral, lo que se va pasando de generación en generación, ¿verdad? Y eso ha llegado hasta nuestros días. Tan es así que yo les aseguro que si nos ponemos a pensar en algo de nuestra vida cotidiana, va a tener una pequeña reminiscencia de el conocimiento que tenían los grupos mesoamericanos, no solamente los mexicas, sino los mesoamericanos, ¿verdad? Como el comer tacos con las tortillas, como el culto a los muertos, que también lo veíamos en el Zompantli, ¿verdad? También los textiles, ¿no? Por ejemplo, que son muy comunes aquí en México, pues también se fueron reproduciendo los conocimientos a través del tiempo y del tiempo y del tiempo, y han permanecido hasta nuestros días. Y bueno, pues yo pienso que si ya perduraron todo este tiempo, pues sería muy injusto de nuestra parte que ahora con toda la tecnología, con todo el conocimiento, con todo lo que sabemos,
no continuáramos reproduciendo ese conocimiento, ¿no? No nos preguntáramos de dónde viene o de dónde surgió. Entonces, pues los invito a que reflexionemos un poquito sobre esto, porque al final de cuentas, pues son nuestras raíces y de ahí venimos y es el conocimiento el que nos puede continuar a entender, ayudar a entender como más de por qué somos ahora, ¿no? O quiénes somos ahora. Y listo, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tania, por esta fascinante plática. La verdad, me quedé encantado y como en pláticas anteriores, pues sigo aprendiendo, aprendí bastante de tu plática y también considero bastante importante la reflexión que hiciste al final y pues creo que ese es el objetivo de estas charlas que estamos organizando. Entonces, pues muchas gracias por participar. Y bueno, eh, bueno, son demasiadas las preguntas que tengo, pero obviamente no hay tiempo para poder hacerte todas esas preguntas y que me las respondas, ¿verdad? Entonces, pues creo que solamente voy a tratar de mencionar, pues, algunas que tal vez considero importantes, ¿no? Y bueno, en primer lugar, me gustaría que si nos podías aclarar un poquito quiénes eran los habitantes de la Ciudad de México Tenochtitlan, ¿no? Porque en mi caso personal y también platicando con amigos y otras personas, como que siempre se tiene un poco de confusión de que de cómo nombrar a los habitantes de México Tenochtitlan, ¿no? Eh, hay personas que se les oyen decir aztecas, otros dicen mexicas, otros dicen tenochcas o nahuas. Entonces, ¿nos podrías aclarar todos estos diferentes términos que se ocupan para denominar a los habitantes de la Ciudad de México Tenochtitlan? Sí, claro. Bueno, pues los aztecas en realidad eran las personas que venían de Aztlán, ¿no? Así se les llama, los que venían de Aztlán. Pero como mencioné, eran varios grupos, ¿no? No solamente era uno. Sin embargo, el grupo que llegó y se asentó en la isla, ellos eran los mexicas, ¿no? Ellos se denominaban o se autodenominaban como mexicas o tenochcas también. Ambas están bien dichas porque la ciudad se llamaba México Tenochtitlan, no una ni otra, no eran las dos. Entonces está bien dicho cualquiera de las dos, mexica o tenochca. Y bueno. ¿Y nahuas? Los nahuas. Los grupos nahuas, bueno, son generalmente los que hablan la lengua náhuatl, ¿no? Los mexicas sí hablaban náhuatl, pero también había muchos grupos a los alrededores que no se identificaban como mexica o tenochca, ¿no? No eran parte de ese grupo, pero sí hablaban la misma lengua. Es como nosotros ahora, ¿no? En México hablamos español, en Guatemala también hablan español, pero yo soy mexicana, no soy guatemalteca, ¿verdad? Entonces, eso lo definía un poco también el idioma. Sí, no, muy bien. Yo creo que esa es una forma bastante clara de ejemplificar esta idea, ¿no? De que los mexicas se identificaban como mexicas a pesar de que hablaran náhuatl, ¿no? Porque pues el hecho que en México se habla español, no nos identificamos como españoles, nos identificamos como mexicanos, ¿no? Exacto. Ah, Sí. muy bien. Y bueno, también yo la verdad, uno de los puntos que más me agradó de tu plática, que quedé fascinado, entonces como siempre, al principio ver todas esas imágenes de lo que era la Ciudad de México Tenochtitlan, ¿no? Y también hace años, cuando la primera vez que fui a la Ciudad de México, o antes de haber ido a la Ciudad de México, pues ya había visto fotos, ¿no? Y, y posteriormente supe que la Cuenca de México, o que la Ciudad de México
alrededor de la Ciudad de México habían un gran lago o una serie de lagos que estaban conectados, ¿no? Pero si vamos ahora, si visitamos la Ciudad de México, por más que caminemos por todos lados de la Ciudad de México, no vamos a ver ni un lago, ¿no? Bueno, si acaso el único lago que podemos ver es el que está en el bosque de Chapultepec. Entonces, quería ver si nos podrías pues explicar un poco qué le pasó al lago. Claro, cuando llegaron los españoles, también los españoles se dedicaron a hacer grandes obras de ingeniería para poder desecar el lago, ¿no? Iban ganándole terreno, pero durante mucho tiempo convivieron con él también. Existieron las acequias reales, que eran estos canales, también por eso le llamaban la Venecia de la Nueva España, ¿no? También a México Tenochtitlan durante mucho tiempo la compararon con Venecia, porque estas acequias seguían funcionando para comunicarse, ¿no? Eran como las calles, porque eran completamente navegables y entonces era mucho más fácil mover mercancía. Entonces, estas acequias estuvieron presentes hasta alrededor del siglo XIX, finales del siglo XIX, y todavía se utilizaban, ¿no? En el Porfiriato todavía se utilizaban, seguían estas acequias, pero ya estaban convertidas en puentes, ya eran como, pues más como conocemos, como si fueran ríos, y poco a poco se fueron, intentaron secar estos ríos, estos canales, porque pues también la higiene que existía en ese entonces pues era diferente, ¿verdad? En época prehispánica se tiene registro de que, por ejemplo, los mexicas, cada vez que pasaban al lado de un español, se ponían un ramito de flores para no oler, ¿verdad? Porque la higiene era completamente diferente. Los mexicas estaban acostumbrados a bañarse todos los días y los españoles que llegaban pues también eran militares, ¿no? También tenían otra clase de higiene, y los desechos, los mexicas no los tiraban al río, ¿verdad? No los tiraban al lago. Había grupos especializados en recoger los desechos de todas las personas y llevarlos a lugares específicos para que no contaminaran el lago, ¿no? Porque si contaminaban el lago, iban a contaminar todas las especies que estaban ahí viviendo y pues se iban a quedar sin recursos, ¿no? Sin embargo, ya con la llegada de los españoles, pues la higiene fue completamente distinto y pues incluso los desechos, bueno, directo, ¿no? A los canales. Entonces también empezó a haber muchos problemas de salud y también muchos continuaron, ¿no? Y hasta nuestros días continúan los problemas de las inundaciones. Muchos de esos ríos antiguos ahora son vialidades, por ejemplo, viaducto, que se llama justo Viaducto Río de la Piedad, que es una avenida donde pasan muchísimos autos hoy en día, se inunda, y eso es porque el lago, recuerda que es un lago, el agua necesita correr por alguna parte y está presente, ¿no? Es algo que desde siempre la Ciudad de México ha batallado, pero pues es una forma como en la que la ciudad recuerda que sigue siendo un lago, ¿no? A pesar de que se ha desecado para poder tener un drenaje ya cerrado, pues el lago continúa buscando dónde va a pasar el agua, ¿no? Y de hecho, déjame te cuento que el lago de Chapultepec es un lago artificial, no es natural. Entonces, para ver lagos te tendrías que ir hasta Xochimilco, hasta Cuemanco, a ver lo que eran los lagos más antiguos. Me encantó mucho tu plática, Tania. Yo soy de la Ciudad de México, yo crecí en Xochimilco. Pues obviamente es una ciudad que ya hasta ahora ya se está volviendo más, más como ciudad grande. Antes era un pueblo, pero es bien interesante el ver que mucha gente conserva mucha de su cultura, muchas de sus tradiciones. Y una cosa que se me hace muy importante y que me gustaría que la gente recordara esto, de que nosotros no podemos ver a un México y la identidad mexicana como la vemos ahora y como era en esos tiempos, en la época antes de la conquista, porque en ese tiempo habían muchos pueblos y obviamente vivían bajo el yugo de, como tú lo estabas diciendo, bajo un yugo de un poderoso, y obviamente llegaron
personas y les dijeron, nosotros vamos a ayudar a salir del yugo y se unieron. Y eso fue lo que ayudó a la conquista. No fue porque los españoles eran mejores que nosotros, ni porque tenían mejores armas o porque nosotros pensábamos que eran dioses. Fue mucha política, fue mucho las enfermedades que trajeron, pero nada que tiene que ver con la superioridad de raza ni nada, y influyeron muchas cosas. Y creo que eso es importante que no se nos olvide, ¿no? Que la conquista no se hizo de un día para otro, duró muchísimos años. Hay muchos pueblos que incluso hasta después de Porfirio Díaz todavía seguían peleando, no pudieron acabar con ellos y no desaparecieron, o sea, ahí se mantuvieron, ahí siguieron peleando y hasta ahora, como tú lo enseñas, siguen apareciendo en las calles. Y les invito a la gente que no ha ido a México, a la Ciudad de México, que pase por las calles, no hay que pagar boleto, no es caro, y se viven todas las culturas ahí, la cultura moderna, la cultura medieval y la cultura prehispánica, ¿no? Porque también no se nos debe de olvidar que son 400 años de colonialismo y que a veces no nos acordamos y nada más pensamos que pasamos de la conquista y ya, ¿no? Sí, claro, Mónica, sí, pues sí, están invitadísimos a recorrer la Ciudad de México, a ponerle atención a todas estas señas, ¿verdad? Son muy importantes porque a veces creemos justamente que los españoles se llevaron todo, pero no, sigue ahí y es una mezcla, ¿no? Es una mezcla de culturas, no solamente la española, la europea y la prehispánica, sino también las raíces africanas, ¿verdad? También están presentes. Tenemos una diversidad de culturas en nosotros y debemos de aprender, ¿no? De ellas, a identificarlas, a ver, a cuestionarnos un poquito de dónde viene esto y por qué es importante, ¿no? ¿Por qué debemos de continuar estudiándolas? Sí, claro, y bueno, en mi opinión, pues lo que has comentado tú y Mónica, pues también pues se relaciona a lo que ya habíamos comentado en prácticas anteriores sobre este romanticismo que se tiene sobre las culturas prehispánicas, ¿no? De que pues eran sociedades pacíficas, pero pues en realidad hubo muchas sociedades como la mexica, azteca o como se le quiera llamar, que pues eran sociedades imperialistas, ¿no? Que pues parte de su gran desarrollo económico y político se debió al sometimiento de otras culturas, ¿no? Y igualmente, pues como mencionabas, eh, varios de los símbolos de los mexicas se han utilizado como símbolos de la actual nación mexicana, ¿no? O sea, bueno, pues como de ejemplo, pues el actual país lleva el nombre de la ciudad de los mexicas, ¿no? Luego nos mencionabas sobre el mito de la fundación de la ciudad, ¿no? Que el símbolo que utilizaron o la seña para establecer, para ver dónde se iba a fundar la ciudad, pues era esta águila parada sobre un nopal, ¿no? Que es el símbolo que distingue o el principal símbolo de la bandera nacional, ¿no? Nos hablabas también de la Piedra del Sol, que pues está inscrita en la moneda mexicana, ¿no? En cualquier moneda, en una de las caras tenemos la representación de la Piedra del Sol, ¿no? Entonces, esto yo creo que aquí vale como aclarar y reflexionar en que, pues, la identidad nacional, al menos de México, es una identidad bastante centralista en la que se le da prioridad a, pues, toda la historia prehispánica de México Tenochtitlan, pero que en realidad debemos ser conscientes de los demás grupos prehispánicos que habitan o que habitaron y habitan actualmente el territorio mexicano, ¿no?
Sí, claro, como bien dices, todo se centró en ese momento en el centro de México, ¿no? En Tenochtitlan. Hernán Cortés, al escuchar todas estas charlas sobre esta gran ciudad de Tenochtitlan, pues se centró en ella, ¿no? Dijo, si tengo Tenochtitlan, lo voy a tener todo. Y a partir de ese momento fue el centro, fue el origen, y de ahí no se movió, ¿no? O sea, los españoles intentaron fundar su ciudad española en Puebla, pero decían, no, es que si dejamos Tenochtitlan, va a haber otra rebelión y vamos a perder todo otra vez, ¿no? Porque como bien decía Mónica, o sea, también los españoles que llegaron fueron, me parece que 800 españoles, ¿no? Los que sometieron realmente fueron todos los pueblos indígenas, ¿no? Eran miles de pueblos indígenas con ellos, con tan poquitos españoles, ¿no? Se tiene calculado que aproximadamente en la ciudad de Tenochtitlan vivían alrededor de 3.000, no, 350,000 personas, ¿no? Entonces, 350,000 mexicas contra 800 españoles hubiera sido pan comido para ellos, ¿no? Pero no venían solos, ¿no? Venían con un montón de grupos más. Y bueno, los españoles sabían de la importancia de Tenochtitlan y centraron todo ahí, ¿no? Se enfocaron ahí y esta tuvo continuidad posteriormente en diversas épocas de la historia de México, ¿no? Se quedó ahí, se centralizó y bueno, pues sí, efectivamente hemos dejado de lado muchos otros grupos que vivían en ese entonces, y que también tenían una importancia histórica bastante, pues sí, importante, ¿no? Tania, a mí me gustaría que, si se puede, nos platicaras un poquito acerca de este tabú que es los sacrificios humanos y que mucha gente enfoca la cultura mexica solamente en eso, en los sacrificios humanos, ¿no? Y cómo gracias a los evangelizadores, nosotros bárbaros dejamos de cometer todos estos asesinatos y que se cubrían las pirámides de sangre y todo esto. Y que en una película de Mel Gibson de Apocalipto trajeron otra vez a resaltar esta parte de la cultura. Yo lo encuentro un poquito, digamos, la gente se enfoca en eso, ¿no? Ellos piensan en la cultura mexica y piensan sacrificar, se les sacaban el corazón. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito de esto? Sí, claro que sí. Mira, efectivamente, sí existían los sacrificios humanos, eso no cabe duda, lo vemos en las excavaciones arqueológicas, ¿no? Encontramos muchas veces entierros con índices, ¿no? De indicadores de que fueron sacrificados, pero no era todos los días, ¿verdad? No era todo el tiempo, no eran miles de personas que se sacrificaban, ¿no? Los mexicas, por ejemplo, durante las guerras o las batallas que ellos efectuaban, tomaban ciertos cautivos. Y estos cautivos, pues algunos de ellos eran sacrificados, otros no. Otros los empleaban para aprender de ellos también, ¿no? Para que les enseñaran a las artes que ellos sabían, pero pues sí llegaban a sacrificarlos y no, pero no era, como digo, no era todos los días, ¿no? Era en festividades específicas en las que querían recrear algunos mitos, ¿no? Algunos de los mitos, como este de la Coyolxauhqui, ¿no? Del desmembramiento de la deidad está desmembrada, y pues en ocasiones sí aventaban ahí algún cautivo para que rodara por la pirámide y se desmembrara. Y bueno, yo pienso, ¿no? También si yo en ese momento viera algo así, pues también me sorprendería bastante y tal vez lo exageraría, ¿no? Entonces, muchos frailes, pues católicos, al llegar y ver esto, pues obviamente lo vieron como una barbaridad y de ahí pues también seguramente exageraban mucho de esto porque decía, no, es que a la semana en Tenochtitlan se sacrificaban alrededor de 100,000 personas, ¿no? Pero pues la población no daba para sacrificar a 100,000 personas cada semana. Entonces, pues no todo el tiempo pasaba esto, ¿no? O sea, sí se realizaba, pero también era de manera ritual, ¿no? Era únicamente cuando las deidades lo requerían
Y pues sí, por ejemplo, si alguna vez Tlaloc no les daba lluvia, pues tenían que efectuar sacrificios, sobre todo de niños, para poder mantenerlo contento, ¿no? Igual a mí también me gustaría agregar que, bueno, nada más para enfatizar los puntos que ya se han mencionado en torno al sacrificio humano, es que, como dijo Tania, pues sí, no era una práctica cotidiana, no era que se sacrificaran personas porque eso era como pasaban el tiempo, porque era una diversión. El sacrificio humano era una actividad ritual religiosa, y como actividad ritual y religiosa, pues también no es un rasgo que caracteriza a las sociedades mesoamericanas. También en otras civilizaciones de este continente y de los demás continentes se tiene clara evidencia de sacrificio humano, ¿no? E incluso todavía se practican sacrificios simbólicos, ¿no? Para mejor ejemplo, no hay mejor ejemplo que en la religión cristiana o católica, ¿no? Eh, eh, cada uno, cuando vas a la iglesia, se supone que lo que estás haciendo cuando comes la ostra, estás comiendo el cuerpo, bueno, incluso el Padre no solamente come el cuerpo, pero la sangre de Cristo que está representada por el vino, ¿no? Entonces, inclusive, eh, bueno, mi punto es que para las personas católicas que acuden a misa todos los domingos, pues eh, están participando en un sacrificio simbólico. Y bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, y creo que pues nada más para cerrar esta charla, uh, me gustaría, Tania, si nos podrías recomendar pues algunos libros que podamos consultar para, pues, para aquellas personas podrían estar interesadas en leer de primera mano pues todos estos mitos que nos contaste sobre la fundación de México Tenochtitlan, y también para las personas que estén interesadas en visitar la Ciudad de México, también si nos podrías hablar sobre pues si hay algunas zonas arqueológicas abiertas al público dentro de la Ciudad de México que se puedan visitar. Claro que sí. Pues la principal zona, cuando vengan a la Ciudad de México, pues es Templo Mayor, ¿verdad? Está justo en el zócalo de la ciudad, en el centro, como si fuera el downtown. Ahí pegadito a la catedral está la zona arqueológica, el sitio que tiene un museo increíble donde van a poder ver algunas de estas esculturas, de grandes esculturas como la Coyuxauhqui. También dentro de la Ciudad de México hay otras zonas como Cuicuilco, que es una zona arqueológica que no fue habitada por mexicas, tiene una ocupación mucho más temprana, pero es una zona arqueológica. También, bueno, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, que también es uno de los más grandes del mundo, hay muchísimas esculturas y están de todas las regiones de Mesoamérica, ¿verdad? Pueden ver, hay muchísimas piezas. También la zona arqueológica de Mixcoac es reciente, la acaban de abrir hace un par de años, también es muy interesante conocerla. Y el Cerro de la Estrella en Iztapalapa, también hay una zona arqueológica. Y bueno, en cuanto a libros, yo les recomiendo ampliamente todos los libros de Eduardo Matos Moctezuma, que es el arqueólogo por excelencia que ha trabajado la zona de Templo Mayor y del centro histórico. Entonces, él explica de manera muy, muy didáctica, muy facilita toda esta parte de la historia de México Tenochtitlan, de los grandes hallazgos de la arqueología en México también. Y hay otro arqueólogo que se llama Leonardo López Luján, que también tiene muchísimas publicaciones interesantes porque ahora él es el que está a cargo de este proyecto de Templo Mayor
y que en todas sus publicaciones él explica los nuevos hallazgos, ¿no? Todo lo que ha encontrado y todo el nuevo uso de las tecnologías, que también nos ayuda a entender todavía a mayor detalle todas las ofrendas que han encontrado, ¿no? Y bueno, así como Mario, de esta sección de libros que se llaman Las ciudades, hay uno que se llama Tenochtitlan, que está escrito por Eduardo Matos Moctezuma y que es editado por el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, ese libro es como el básico para que ayudarnos a entender también las cronologías, las temporalidades de toda la ciudad y todo lo que había, ¿no? Bueno, pues nuevamente muchas gracias por esta excelente y fascinante presentación. Estamos muy agradecidos. Y bueno, espero que a las personas que nos acompañaron el día de hoy también les haya fascinado esta plática, tanto como a mí. Y pues igual quiero hacerles la invitación a que nos acompañen la próxima semana en la última charla de este proyecto, en la que tendremos de invitado al maestro Mario Arturo Palacios Díaz, quien nos va a dar una charla titulada El occidente y norte de Mesoamérica, una historia entre cerros, desiertos y bosques. ¿Algo que quieras agregar, yo nada Mónica? más. Perdón. Sí, adelante. Perdón, yo quiero agregar que vean las demás pláticas, están en el canal de YouTube de Casa de la Cultura, véanlas una y otra vez, están todas muy interesantes. Y si tienen alguna duda, por favor, escríbanos ahí en YouTube, ahí nos pueden preguntar y nosotros con todo gusto vamos a estar checando y revisando para contestar todas las dudas que tengan. Y pues nada más, ahí están todas las charlas, continúen viéndolas. Sí, claro, están totalmente invitados a ver las charlas que están grabadas en YouTube y que también, pues, si pueden compartirlas con algunas otras personas que estén interesados en verlas, pues adelante. Bueno, pues no me queda más que agradecerles nuevamente a la maestra Pérez y al maestro Ortiz por su grandísima aportación para todos nosotros. Ya escucharon, están las pláticas en nuestra página de Facebook y por aquí nos vemos el próximo martes